Bienvenidos ustedes a la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos con nuestra mesa 2, titulada La gestión del agua en México y el cambio climático dentro del 7º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, del Antropoceno a la Sustentabilidad. Empezamos esta mesa con la doctora Rosario Pérez Espejo, en donde voy a leer una pequeña, breve semblanza curricular. Maestra en Ciencias por el Colegio de Posgraduados en Especialidad Económica Agrícola y doctora en Ciencias por la UNAM, con especialidad en Ciencias de la Producción y la Salud Animal. Es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Económicas e investigadora nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Es tutora y profesora del posgrado en Economía de la UNAM y del posgrado en Ciencias de Sostenibilidad de la UNAM. También es tutora del posgrado de Economía de los Recursos Naturales de la Universidad Agraria Nacional, La Molina, Perú. Ha coordinado y escrito libros individuales y en coautoría sobre los problemas económicos, ambientales y comerciales del sector pecuario, el agua en el sector primario y la seguridad alimentaria, las aportaciones de la economía al análisis de los problemas ambientales. En relación con estos temas de investigación, ha publicado artículos y capítulos de libros y ha presentado más de 100 ponencias en reuniones nacionales e internacionales y ha recibido reconocimiento por estos trabajos. Sea usted bienvenida, doctora Rosario Pérez Espejo. Gracias. ¿No me paso para allá, para la computadora? Si quiere, puede manejarlo por el control, pero como guste. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carmen, y gracias por su presencia. Yo voy a hablar de 3 temas: agua, seguridad alimentaria y cambio climático. Cambio climático va a estar omnipresente en la cuestión de agua y en la seguridad alimentaria, que es a lo que le voy a dar más importancia. Entonces voy a empezar por el agua, a mencionar cosas que quizá ya todos saben. Primero, que según los usos del agua, el sector agropecuario es el que consume la mayor parte del agua que se extrae, ya sea de arriba o de abajo. Esto, si se considera a la ganadería sería un 2%, el sector agrícola un 74%, pero si contabilizáramos también el riego de los cultivos que van a alimentar a los animales, como se hace en otros países o como lo hace la FAO, sería mucho mayor la participación de la ganadería. En otras concepciones del agua, como es la nueva cultura del agua, de lo que se habla es de funciones del agua, no de usos del agua. Porque si vemos en este cuadro, los ecosistemas, pues no hay agua para ellos, ¿sí? ¿Qué importan? En cambio, en la nueva cultura del agua se dice hay agua para la sobrevivencia, y entonces es el agua que nos bebemos más el agua de los ecosistemas de los cuales dependemos todos, directa o indirectamente. Bueno, lo primero que hay que decir es que el agua está muy mal repartida en el tiempo, en el espacio y entre los habitantes. Que esté mal distribuida en el tiempo, pues no es culpa del ser humano. Así es, en el espacio tenemos un poco de culpa, no de que esté mal ubicada, sino de que hemos ubicado las actividades económicas donde no está el agua y hay que bombearla, hay que transportarla de donde está. Y entre los habitantes, por supuesto que sí es responsabilidad nuestra. Otro punto que quiero destacar es que un porcentaje muy elevado del agua que usamos, casi un 15%, tiene reconocido por Comisión Nacional del Agua un uso insustentable. Esto quiere decir que estamos extrayendo mucho más agua de los acuíferos de la que estamos recargando y que además la estamos contaminando. Bueno, esa agua que se va a la agricultura es para riego agrícola. Y yo no pretendo que lean todo lo que está ahí, pero el riego agrícola tiene una serie de externalidades ambientales muy bien estudiados por la FAO y son muchas y muy graves.
Aquí nada más van a ver los cuadros que voy a pasar rápidamente, impactos del almacenamiento, lo que significa que se construyan presas, en el hecho de que se capte el agua, aguas arriba, el minado del agua subterránea, de lo cual van a hablar posteriormente la doctora y otra persona, y luego el tipo de riego. Y aquí entramos a una serie de daños graves por contaminación, aplicación de fertilizantes, plaguicidas, etc. Y además de que no tenemos mucha información sobre esto, ¿no? Si quisiéramos saber, bueno, cómo se contamina el agua por plaguicidas, por insecticidas, pues hay que hacer un estudio, porque no está en ningún lado, ¿sí? La información que tenemos son de estudios específicos. Bueno. Luego hay una serie de aspectos que yo les llamo falsas conclusiones, entre ellas que la seguridad alimentaria se va a lograr o se va a incrementar porque tenemos un nivel de seguridad alimentaria muy bajo, como vamos a ver posteriormente, incrementando el riego, ¿sí? La segunda, que la ineficiencia del riego tiene que ver con la tecnología. Yo diría que tiene que ver más con la gestión que con la misma tecnología. Hay unidades de riego, módulos. Ustedes saben que los distritos de riego se dividen en módulos y hay módulos de algunos distritos de riego que están completamente tecnificados. Todo está entubado, tienen riego por goteo y el ahorro de agua ha sido 0 o 2%. En cambio, la contaminación del agua aumenta con el aumento del agua porque vamos a regar más área y se van a usar más agroquímicos. Una tercera falsa conclusión es de que estamos usando el agua en productos de muy bajo valor económico, como son los cereales, como son los alimentos básicos. La deberíamos de usar en cultivos de alto valor económico, como las hortalizas, de los cultivos de exportación, y tendríamos que importar lo que ya estamos importando, ¿sí? Que son trigo, frijol, y muchos granos para la alimentación animal. Y una cuarta es que los beneficios del riego son superiores a los costos ambientales que genera. Son aspectos que yo considero que sobre los que hay que discutir mucho y sobre los que se necesita muchísima información. 3 problemas que la misma Comisión Nacional del Agua reconoce, porque vienen en el Programa Nacional Hídrico, son la sobreconcesión, la sobreexplotación y la contaminación. Rápidamente, bueno, ahí ven la cifra. La demanda total de agua son 78.400 hectómetros, pero están concesionados 233.000. Entonces, en cualquier área agrícola, los productores tienen todo el derecho a decir yo quiero tanta agua porque ya se les concedió y tienen un título que está en el REDPA, que es la Red de Registro Público de Derechos de Agua, ¿sí? La mayor parte de esta sobreconcesión, como vemos, está en el sector agropecuario, pero también está en los municipios y en los organismos operadores. La sobreexplotación, bueno, un porcentaje, un número muy alto de los acuíferos en México están sobreexplotados, o sea, 38% del agua subterránea está sobreexplotada. Hay zonas agrícolas que ya no se pueden cultivar, como es el norte de Guanajuato, por ejemplo, porque ya extrajeron todo lo que había que extraer. Lo que se extrae ahora es agua con un alto contenido de sales, con metales pesados, y lo mismo pasa en la laguna, porque solamente a los mexicanos se nos ocurre producir leche en una zona semiárida. Y esto no significa que, bueno, porque estamos satisfaciendo las necesidades de agua potable de la población, no. Podemos ver en la gráfica que millones de habitantes del sureste, de las costas, no tienen acceso a agua potable. Bueno, en cuanto a la contaminación, tenemos 5,000 sitios de monitoreo, pero solamente se trata el 25% de las aguas residuales, ¿sí? Es de los niveles más bajos en América Latina, ¿sí? A nivel de desarrollo estamos peor que Argentina, Uruguay, Brasil, etc. Y ahora solamente analizamos, bueno, se informa sobre 3 parámetros: la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno y los sólidos suspendidos totales. De lo demás,
no sabemos. Entonces, en este cuadro se compara 2009, 2015 y 2001. Y en 2001 se ve una cosa, unas siglas que dicen ICA, que era el índice de contaminación del agua de ese tiempo, que es un cóctel de varios parámetros de contaminación. Y ahí podemos ver que contaminada y fuertemente contaminada estaba el 74% del agua. Bueno, como nos cambia la metodología en el 2002, ahora ya no se puede comparar con eso. Solamente podemos comparar de 2002 en adelante y podemos ver que hay una ligera mejoría en algunos parámetros, pero que seguimos teniendo el agua muy contaminada si la medimos por la demanda bioquímica de oxígeno. Ahí no conocemos las fuentes de contaminación, si es la industria, si es la ganadería, si son los municipios. Bueno, voy a hablar un poco sobre seguridad alimentaria, porque seguridad alimentaria es un concepto tan totalizador, es todo, hay que saber de todo, nadie sabe de todo, y yo me voy a concentrar en algunos temas de la seguridad alimentaria. Bueno, según Margarita Flores, que es una investigadora que ha trabajado en CEPAL, en FAO, en muchos organismos internacionales, dice que hay alrededor de 200 definiciones. Pero la oficial, la que aparece en todos los documentos de estos organismos, es esta que ven, ¿sí? Entonces, es hablar de que todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico. Y estos hay dos temas distintos. El acceso físico es uno, el económico es otro. Alimentos suficientes. Inocuos es un tema, la inocuidad. Nutritivos es otro tema y son temas objeto de investigación de distintos especialistas para satisfacer necesidades alimenticias y preferencias alimenticias. Ya no es solamente lo que necesito, que se puede cuantificar en energía, en cosas así, sino de lo que yo prefiero. Para tener una vida activa y sana, que también habría que definir esto. Bueno, a esta complejísima definición de seguridad alimentaria se le agrega otra que es la de soberanía alimentaria, que toma en cuenta todos estos elementos, todos estos temas y le agrega uno más, que los pueblos tienen derecho a cultivar y a producir lo que ellos necesitan para alimentarse. Bueno, hay 4 elementos de la seguridad alimentaria de los que todo el mundo habla, que son la disponibilidad de alimentos, el acceso, la utilización, o sea, cómo se consumen, y la estabilidad del sistema alimentario. La disponibilidad depende fundamentalmente de la producción de alimentos de un país, pero también de su comercio exterior. Nosotros tenemos, lo vamos a ver adelante, una gran dependencia de ciertos productos, de sus reservas alimentarias y de la ayuda alimentaria en el caso de algunos países, ¿sí? Que si no fuera por la ayuda alimentaria no tendrían que comer. Sobre todo son países que están en guerra, grupos de población que viven en campamentos, etcétera. Para el doctor Alejandro Schechtman, un distinguidísimo economista chileno, la disponibilidad de alimentos tiene que ser suficiente, autónoma, sustentable e inocua. Entonces vamos a ver muy brevemente a qué se refieren esos términos, ¿no? Suficiencia tiene que ver con requerimientos de energía alimentaria y se mide en energía, en proteína y en grasas. Podemos ver que nuestros requerimientos de energía alimentaria no solamente están satisfechos, sino que hay un 30% de excedente. ¿Por qué? Porque esto es un promedio grueso, burdo, general, ¿no? Bien sabemos, y lo vamos a ver, que hay sectores de la población que no tienen acceso a esta cantidad de kilocalorías. Pero si con 3.072 estamos rebasados en un 30%, yo quisiera mostrarles esta gráfica que a mí me gusta mucho y que ya es muy vieja, es de 1997, y habla del modelo agronutricional occidental. O sea, lo que consume nada más el 15% de la población mundial. Europa, Estados Unidos, Canadá, Oceanía, párenle de contar. Y uno puede ver que agrupados en grandes grupos los alimentos, en cereales, raíces, tubérculos,
productos de origen animal, grasas, aceites y legumbres. Podríamos decir que esto está muy bien equilibrado, hay un 28% en cada uno de estos grupos. Pero este modelo no tiene ninguna racionalidad económica. Es un modelo sumamente caro que solamente grupos de la población mundial lo pueden consumir. Desafortunadamente, estas investigadores, Padilla y Leviján, son dos mujeres, ya no trabajan en la Universidad de Montpellier, que es donde se hizo esta investigación, y no hay un trabajo tan minucioso a nivel mundial sobre los distintos modelos. Pero tampoco tiene racionalidad nutricional. No tienen por qué ser las cosas así. Como dice la gente del Instituto Nacional de Nutrición, que ahora tiene otro nombre más largo, no, ningún alimento es necesario per se, todos son sustituibles. No dependemos de un alimento. Ahora, en América Latina el modelo es totalmente distinto. Cereales, leguminosas, o sea, los frijolitos, entre otros, y el azúcar constituyen el 85% de la ingesta calórica. Pero a lo que tendemos es a imitar el modelo occidental, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esto tiene un efecto en cambio climático muy importante, que seguramente usted va a hablar mucho más de esto, ¿sí? Yo nada más lo voy a mencionar, porque el cambio climático está, les digo, omnipresente en todo este relato. Tenemos ahora lo que se conoce como el régimen de transición alimentaria de la posguerra, que además se dio sobre todo en los Estados Unidos. ¿Qué características tiene? Es intensivo en uso de recursos naturales. Tiene un incremento muy grande de productos de origen animal y tiene una característica brutal, que es el detrimento de la calidad de los alimentos. Cada vez comemos peor, comemos más. Por eso tenemos las calorías, sobrecalorías, pero no quiere decir que estemos bien nutridos. Ahora el hambre no solamente es el hambre absoluta, hay hambre relativa, que tiene que ver justamente con los alimentos baratos o las calorías vacías, hay hambre negativa y encubierta. Esto es como ha cambiado nuestro patrón de 1992 a 2010. Esta compañera Andrea Santos hasta obtuvo un premio con su tesis de maestría, bueno, convertida ya en libro, y ella analiza el patrón agroalimentario de poco antes del Tratado de Libre Comercio con el patrón agroalimentario de 2010, con base en las encuestas nacionales de ingreso-gasto de los hogares. Entonces, de 9 grupos de alimentos, hay reducción en 5, que tienen que ver con las legumbres. O sea, el frijol como alimento básico de la población mexicana ya no es así, desafortunadamente. Se ha sustituido por cosas que no tienen valor nutritivo. Leche y derivados ha disminuido. ¿Por qué? Porque han aumentado las bebidas endulzadas, ¿sí? Y se ha sustituido la leche por refrescos y bebidas endulzadas. Cereales disminuye, frutas y tubérculos. ¿Qué aumenta? Esas bebidas vegetales, huevos y carne. Ahora, estos cambios tienen que ver con lo siguiente. A grandes rasgos, a mí me llamó la atención, no sé si mi dato está mal, pero de acuerdo con la última inventario de gases de efecto invernadero, el sector agropecuario genera 96.312 gigagramos de dióxido de carbono equivalente, ¿sí? La agricultura solamente genera el 6.4. En inventarios anteriores llegaba hasta el 10-12%, pero lo que pasa es que cada vez producimos menos. Ahora bien, de ese total que genera la agricultura, el sector agropecuario, agricultura genera 42% y ganadería 49%. Y de los gases de efecto invernadero, lo que más se produce en ganadería es metano, y el metano se lo distribuyen la fermentación entérica, 81%, y el tratamiento de residuos, ya sea de la ganadería de bovinos, sobre todo de los establos lecheros, de las vacas lecheras y de la porcicultura, 19%. Yo oía que los anteriores ponentes se referían al problema de la porcicultura, y llama la atención porque, bueno, yo quiero dejar mi postura al respecto, ¿sí?
tenemos ley de cambio climático, tenemos comisión intersecretarial de cambio climático, tenemos programa de cambio climático, no tenemos una ley de pérdida de suelos, no tenemos un programa para enfocar que es brutal porque los suelos no los vamos a reponer en 100 años, en cambio podemos mitigar el cambio climático, como tampoco lo tenemos para la contaminación del agua. Entonces, yo veo que está sobredimensionado. Además, nuestro país produce el 1.6% de los gases de efecto invernadero globales. No está el problema en nuestro país. Políticamente se decidió en un sexenio que teníamos que bajarle porque esa fue bandera de un cierto político y nos hemos volcado a esto. Y, por ejemplo, en ganadería, le dedicamos nada, ni un centavo a la fermentación entérica, que es donde está el problema de generación de metano, y en cambio hay programas para poner biodigestores en las granjas porcinas, en los establos lecheros, y estamos atacando un porcentaje muy pequeño del problema. Y además en algunos lugares donde, si generamos metano, creo que no hay problema, ¿no? Como Yucatán. Además lo estamos haciendo a un costo muy alto, ¿no? Aquí podemos ver, está un poco mal las telarañaritas, que en cuanto a cantidad de energía, lo que está en rojo es cantidad de productos animal, por ejemplo a la derecha, cuánto nos da de energía y cuánto se chupa de agua. Este trabajo es de 1992 y de 2010, ¿sí? En cambio las bebidas no nos dan energía, pero hasta dónde nos vamos con el agua que demandan, ¿sí? El problema de la botella no es su contenido de agua, sino la cantidad de agua que se requiere para el envase, para el plástico. Bueno, esto tiene su correlato en términos de huella hídrica, o sea, la cantidad de agua que se requiere para producir cualquier alimento o cualquier otro bien, y perdón que esté en inglés, pero la más alta es algo que nosotros no producimos mucho, que son borregos, después vienen las reses y luego viene la leche. ¿Cuántos? 20,000 litros por kilogramo, ¿sí? Y que estamos tomando sin necesitarla, o que le estamos tomando transformada en quesitos y en todos los yogures, todos los productos que se derivan de la leche. Entonces, huella hídrica altísima la de la ganadería, además de generación de gases de efecto invernadero, sobre todo metano. Bueno, estamos hablando de las características de la disponibilidad de alimentos y una de ellas es la autonomía, que tiene que ver con la cantidad, el porcentaje de nuestras importaciones en relación con el consumo nacional aparente. ¿Cuánto de lo que producimos más lo que importamos, quitándole las exportaciones, son importaciones? En México tenemos entre el 3 y 7%. Entonces se considera que entre el 25 y 30%, este debe ser el caso de Japón seguramente, es aceptable. En México es muy bajo, pero es de productos importantísimos. Es de maíz, azúcar, trigo, leche, carne, etcétera, aceites, pescado, frijol. Entonces son los alimentos básicos, es lo que estamos importando. 9 productos, el 75% de suministro de energía alimentaria. Sí, me va a quedar al principio. Tenemos una gran dependencia en la producción de huevo, azúcar, leche, frijol, carne de ave, sorgo, maíz, soya, o sea, también de los insumos para producir en México. Esta otra característica, que es la sustentabilidad, tiene que ver con las condiciones de los servicios ecosistémicos. Bueno, tenemos una pérdida enorme de bosques, tenemos una pérdida enorme de materia orgánica en los suelos, y eso es la base de nuestra producción y una contaminación del agua. Entonces, todos estos problemas de ambiente, entre los cuales está el cambio climático, pero no por ello es el principal. Tenemos deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua, del aire, desertificación, que es algo a lo que le ponemos muy poca atención. Y, bueno, ya por no tocar lo que está pasando en la pesca. A mí me hubiera gustado tener tiempo para ver la parte de inocuidad, que a mí me gusta muchísimo, ¿sí? Porque no es lo mismo tener un alimento inocuo que un alimento nutritivo.
comemos productos que están inocuos, pero que no nos alimentan. Solamente quisiera mencionarles lo siguiente, ¿sí? Que la inocuidad es una parte de la calidad de un alimento, ¿sí? Y que estas dimensiones de la calidad tienen que ver con lo que nosotros compramos en el mercado. Vamos y vemos cómo está la fruta, la verdura, la carne, y porque se ve más o menos bien, porque casi nadie lee una etiqueta, la compramos. Pero cuando la comemos, puede ser que no satisfaga nuestras expectativas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la fruta chilena? Grande, bonita, no sabe a nada, ¿no? Y hay una tercera dimensión que es la credibilidad. Ya en esta dependemos de otros, ¿sí? Porque puede ser que la etiqueta nos diga algunas cosas que no entendemos. Y estos otros son el Códex Alimentarios, ¿sí? Que es un organismo muy importante que es el que norma la inocuidad y muchas otras cosas de los alimentos, ¿sí? Que además es vinculante. ¿Por qué? Porque es el organismo normativo del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Entonces, ese norma y tenemos que acatar. Y nada más quiero decir quién está detrás del Códex Alimentarios. Bueno, así está integrado con países, con agencias reguladoras de la alimentación, la industria alimentaria, asociaciones de consumidores. Pero de esos 105, hay 105 representantes gubernamentales y 145 compañías agroquímicas y alimentarias, ¿sí? Todos tienen voto. 660 industrias, 26 ONGs, no más. La Nestlé solita tiene 38 representantes. Entonces, lo que comemos y lo que le aplicamos a los cultivos se norma en el Códex Alimentario, ¿sí? Por último, porque ya no voy a seguir con las demás láminas, en reuniones sobre contaminantes y aditivos de alimentos, el 41% de los presentes fueron transnacionales asociados a la industria. Y en la reunión sobre niveles de residuos de plaguicidas, de 127 asistentes, 33 fueron empresas transnacionales. Bueno, entonces atrás están todas estas compañías y nos quedaría por ver la producción, el comercio. Les digo, el concepto de seguridad alimentaria es enorme, no se puede ver en 20, 25 minutos, solamente quiero, bueno, tiene que ver con el acceso, tiene que ver con los ingresos de la población, tiene que ver con la economía, con los salarios, con el poder de compra. Y bueno, aquí está la información sobre inseguridad alimentaria, que puede ser leve, moderada o severa, y en nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Nutrición, la percepción de la población es de que hay seguridad alimentaria solamente en el 30%. 70% reconoció que siente, percibe, porque también esto es subjetivo, que hay inseguridad alimentaria, ya sea leve, moderada o severa. Y por supuesto, en el sector rural es mucho mayor que en el urbano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosario Pérez Espejo. Continuamos con nuestro siguiente ponente, Israel Miguel Arriola Toiber, licenciado en Entrenamiento Deportivo y maestro en Ciencias del Deporte por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, docente en el área de las Ciencias en el Deporte de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl y director de México en Animal Naturalis International, organización dedicada a defender los derechos de los animales. Bienvenido, Israel. Bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Ante todo quiero agradecer la oportunidad que nos brindan como organización de estar presentes en este congreso. De verdad creo que es un momento muy importante en el cual pues desde los diferentes ámbitos podemos aportar a las soluciones, a la generación de conciencia para tener un planeta más limpio, más amable. Bueno, nuestro papel es a partir de las organizaciones de la sociedad civil y generalmente buscamos promover hábitos de consumo que sean más responsables con la vida de los animales no humanos y por supuesto también con el cuidado del planeta. Nos encontramos con la temática ambiental a partir de que comenzamos a defender los derechos de los animales que son explotados en la industria ganadera y bueno, de allí nos vamos enterando de muchas temáticas que por lo general no eran
correctamente difundidas o no se les daba la importancia, muchas veces ni siquiera por las organizaciones, por las ONGs ambientalistas. Entonces, pues eso fue un shock muy importante y pues desde hace ya más de 8 años nos abocamos también a la tarea de promover la alimentación basada en vegetales, no solamente como una alternativa ética con los animales no humanos, no solamente como una alternativa saludable para los humanos, sino como una de las medidas, de las iniciativas más importantes que podemos adoptar para lograr que el planeta no se siga deteriorando. Y en ese sentido quiero comenzar con esta frase que hace más de un siglo dijo León Tolstoy, uno de los principales referentes morales de la era moderna. Y bueno, él, como muchos de ustedes posiblemente sepan, él fue en su vida, en un momento de su vida fue cazador y bueno, fue parte de muchas actividades que implicaron el maltrato de los animales. Fue también parte directa de diferentes guerras, vivió los horrores de la guerra directamente y bueno, en un momento de su vida él decide adoptar una alimentación vegetariana y adoptar una postura de respeto hacia todas las especies. Entonces él en ese momento dice esta frase que si bien a primera instancia pareciera dirigirse únicamente ya sea a la salud de las personas o al respeto hacia los animales, creo que después de un siglo nos damos cuenta de la importancia que tuvo, quizá lo profetizó, en diferentes ámbitos de orden global que afectan en este planeta, ¿sí? Entonces, algunos de los datos, ya tendrán una idea con algunos de los datos que presentó la doctora Rosario, los vamos a complementar para ver de qué manera el consumo de alimentos de origen animal puede impactar en el planeta. Las brinco. Bien, nos centraremos en una parte en el consumo de agua y de forma muy general en el costo ambiental que la ganadería tiene. Bien, en términos generales, los principales usos del agua dentro de la ganadería es para el riego de pastizales y cultivos forrajeros, para la hidratación de los animales y para la limpieza de los mismos productos y de los lugares de trabajo. Para dimensionarlo un poquito mejor, tomemos en cuenta que a nivel mundial la ganadería ocupa el 70% de la superficie agrícola, de acuerdo con datos de la FAO, ¿sí? 70% aproximadamente de la superficie agrícola lo ocupa la ganadería. Entonces ya se imaginarán las grandes extensiones de terreno en las cuales se producen cultivos forrajeros o pastizales para engordar al ganado, ¿sí? Con respecto a la hidratación de estos animales, pareciera que no es mucho, pero ante todo consideremos que en los humanos se sugiere un consumo de agua diario de entre 2 y 3 litros, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de las vacas, que son algunas de las que más agua necesitan, se habla de entre 25 y 60 litros diarios, ¿sí? También depende de la zona en las que se encuentren. Y ahí, bueno, 30 veces más agua para hidratarse que la que ocupa un humano. Y si lo dimensionamos todavía más, tomemos en cuenta que existen una vaca por cada 5 habitantes en el planeta, ¿sí? Y que este crecimiento de la población ganadera no se debe pues a sus formas de reproducción naturales, sino que se debe a la crianza intensiva que de estos animales se ha venido teniendo desde hace por lo menos 60 años. En el caso de los cerdos, ellos utilizan entre 10 y 20 litros de agua por día para hidratarse, entonces ya también existe un cerdo por cada 6 personas y pues ya podemos dimensionar que existe un montón de vacas, un montón de cerdos y que consumen muchísima más agua para su hidratación que los humanos, ¿sí? Y en el caso de la limpieza de los productos de la ganadería, pues también tengamos en cuenta que son miles de toneladas todos los días que se están produciendo de carne, de leche, de huevo, etcétera, etcétera, y que bueno, también para tratarlos, para procesarlos, se invierten grandes cantidades de agua. Bien, y para transferirlo un poco más a la parte cotidiana, ¿sí? Presentamos esta infografía. Si no se alcanzan a leer algunas palabras, no se preocupen, ahorita la interpretamos de una forma más genérica, pero esta infografía se basa en un estudio que realizaron
dos investigadores para la UNESCO, ¿sí? Y entonces pues ahí establecen los gastos de agua para cada alimento, ¿sí? Aquí puede ser un poquito confuso porque en algunos temas habla de medio kilo, en otros temas habla de una sola porción y demás, pero bueno, pasemos rápidamente ya a una interpretación un poco más general que se aprecia en la siguiente gráfica, ¿sí? En todo ese proceso de producción de los alimentos, ya desde el riego, desde etcétera, etcétera, la hidratación de los animales y demás, ¿sí? De acuerdo con este estudio, se estima que para producir 1 kilo de carne de res se invierten 15,000 litros de agua para un solo kilo, 6,000 para uno de cerdo, 5,000 para uno de pollo, 1,000 litros de agua para producir un solo litro de leche de vaca, ¿sí? Y en cambio para producir maíz o soya, igual aproximadamente 1 kilo, se requieren solamente 900. Para producir 1 kilo de fruta se requieren 400, ¿sí? Y para producir 1 litro de leche vegetal se requieren solamente 100 litros, o sea 10 veces menos que para producir 1 litro de leche de vaca. Vemos entonces que los alimentos de origen animal en general implican una inversión muchísimo mayor de agua, y aquí también es importante resaltar que bueno, las frutas que requieren mucha menos agua también se dan en los árboles, y los árboles producen importantes servicios ambientales, ¿no? Entonces, en cambio, ¿qué servicios ambientales produce un rastro? ¿Qué servicios ambientales produce una granja industrial? ¿No? Pues prácticamente ninguno, más bien van en detrimento. Y tengamos en cuenta también, sí, que de 1990 a la fecha, en México el consumo de alimentos de origen animal creció un 100%, ¿sí? Del 90 a la fecha, ¿sí? El consumo de frutas y verduras decreció alrededor de 40%, y el consumo de maíz y frijol, que son cereal y grano de un buen valor proteico, base de la alimentación en México y en muchas regiones de Latinoamérica durante muchos siglos, también decreció un 30%, es decir, estamos comiendo menos maíz, menos frijol, menos frutas y menos verduras, pero estamos comiendo más carnes, más leches, más huevos, que conllevan un gasto de agua muchísimo mayor. Aquí en esta gráfica se ejemplifica lo que podría representar en una sola comida, ¿sí? La huella hídrica de los alimentos, ¿sí? Pueden ver que aquí se habla de una sola porción de pollo o una sola porción de carne de res, y pues los miles de litros que implican. En cambio, una comida entera, ¿sí? Un menú completo de alimentos de origen vegetal, que en este caso se considera arroz, tofu, que es el queso de soya, brócoli, lechuga, pues conlleva solamente 371 litros, ¿sí? Todos los alimentos tienen una huella hídrica, pero bueno, estamos viendo que los alimentos de origen vegetal tienen una huella muchísimo menor. Esta infografía de la organización Greenpeace ya lo aborda desde el punto de vista del tipo de dieta, ¿sí? Aproximadamente cuántos litros de agua necesita cierto tipo de dieta por día, ¿sí? La primera es la dieta vegana, que es libre de ingredientes de origen animal. La segunda es la dieta vegetariana, más puntualmente se diría dieta ovo-lacto-vegetariana, que no consume ningún tipo de carne, pero sí consume lácteos y consume huevo. Y la tercera, pues es una dieta que incluye carne, ¿no? Entonces también podemos ver que la huella es muchísimo mayor. Este otro estudio que se publica en 2012 habla también que una dieta no vegetariana, es decir, una dieta omnívora, consume casi 3 veces más agua que una dieta vegetariana, ¿sí? 2,5 veces más energía, y un punto importante también, utiliza hasta 13 veces más fertilizantes y 1,4 veces más pesticidas, porque también mucho se habla de los agroquímicos que se utilizan en la producción de vegetales. Pues claro que se utilizan, claro que es un problema, pero también se utilizan en la producción de vegetales que van a ser destinados posteriormente a la engorda de animales, que posteriormente serán destinados al consumo humano, ¿sí? Entonces, hasta aquí, bueno, se muestra claramente que una alimentación con carne, ¿sí? Conlleva un gasto mucho mayor de agua que una alimentación basada en vegetales, ¿sí? Pero ahora, ¿sí? Veamos esto a nivel global, qué impacto tiene con relación a los otros
usos de agua que se dan en general en la vida cotidiana, ¿sí? Ya la doctora Rosario nos había mostrado unos datos muy similares, ¿sí? Estos que presento son de la Conagua de 2010, ¿sí? Y nos dice que el uso doméstico del agua conlleva el 14% de la utilización del agua limpia en México. La producción de alimentos vegetales para consumo humano, el 20%, y la actividad ganadera en general, con todos los usos que hace del agua, implica el 50% aproximadamente del uso del agua limpia en el país, y ya el 16% restante ya se da en otros usos. Es decir, no solamente dentro de la alimentación, una alimentación con carne conlleva más gasto de agua que otras, sino que también en general, en comparación con las otras industrias, la industria ganadera pues es prácticamente la que más agua limpia utiliza. Y estas cifras son similares a las cifras a nivel mundial también. En México, además de este problema que hemos detectado de la distribución del agua, del incremento en el consumo de alimentos de origen animal y demás, también hay otras cifras que nos dan mucho que pensar. Recordemos en 2010 que hubo un problema muy fuerte de inundaciones en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, ¿sí? En esas fechas, alrededor de esas fechas, antes de que se diera ese problema de inundaciones, ya muchos medios de comunicación, en general de izquierda, de derecha, de cualquiera, habían documentado que se estaba deforestando bastante en aquellas regiones, ¿sí? En los estados que he mencionado, ¿sí? Y estaban comentando también, estaban alarmando que gran parte de esa deforestación se debía a la actividad ganadera, ¿sí? Entonces, la CONAFOR nos dice que el 60% de la deforestación a nivel nacional es por parte de la actividad ganadera. Después vinieron estos problemas de inundaciones y los diferentes reportes también que ofrecieron los medios de comunicación dejaban claro que una de las principales causas de estas inundaciones era precisamente la deforestación, ¿sí? Entonces, es posible que esos problemas, que esas tragedias en las que desaparecieron pueblos enteros en el norte de Nuevo León, es posible que pudimos haberlas evitado, ¿sí? Modificando, cambiando nuestros hábitos de consumo por aquellos que tuviesen un menor impacto en el planeta. Entonces, sin duda que además en el proceso de deforestación, sí, todas esas millones o miles de hectáreas que son deforestadas dejan de ser captadoras de agua pluvial. Después, cuando vienen las lluvias, los flujos se modifican y bueno, detonan en diferentes problemas que pueden ser de inundaciones, de degradación del suelo, de erosión y demás. No es nada más los árboles que se tiran, es todo el problema que posteriormente conllevan más adelante, ¿sí? Continuando con este tema de la deforestación, ¿sí? De acuerdo con el informe publicado en 2006, La larga sombra del ganado, por la FAO, ¿sí? Se estima que cada pieza para producir una hamburguesa, ¿sí? Hace desaparecer hasta 5 metros cuadrados de selva tropical, ¿sí? Y se estima también que un coche promedio produce 3 kilogramos de CO2 por día, ¿sí? Y una sola pieza para hamburguesa implica 36 kilogramos de CO2 por día. Es decir, el no comer carne roja un día equivale a que guardásemos el auto por 12 días, ¿sí? Y aquí también se vuelve todavía más alarmante cuando vemos que existen más vacas que autos en el mundo, ¿sí? Muchas más vacas que autos en el mundo. Entonces, imagínense, 1.300 millones de vacas, todo lo que en deforestación implica, todo lo que en producciones de gases de efecto invernadero implica, ¿sí? Y todo en lo que utilización de agua implica. Estos datos generales a nivel mundial, ¿sí? Acerca precisamente de los gases de efecto invernadero, ¿qué industria es la que más los produce? Bueno, se estima en diferentes estudios que es la industria ganadera, que produce más de la mitad de los gases de efecto invernadero inducidos por el humano, ¿sí? Y aquí hay algunos debates porque no se tomaba tanto en cuenta este sector, y algunos autores decían que se debía a que la mayor parte de los debates sobre calentamiento global se centraban en el CO2, ¿sí?
hasta que poco a poco comenzó a prestársele atención a otros gases de efecto invernadero como el metano, que tiene un potencial de calentamiento global 36 veces más alto que el CO2, o como el óxido nitroso, que su potencial de calentamiento global es 296 veces más alta que el CO2, ¿sí? Esto, relacionándolo con la cantidad de animales de población ganadera que existe en el mundo, pues ya nos puede estar dando una idea un poco más clara de por qué la ganadería aporta tanto al calentamiento del planeta. Por ejemplo, animales como las ovejas, como las cabras, como los cerdos o como las aves, no producen tantos gases en su proceso digestivo. Sin embargo, los producen indirectamente en el sentido de que se deforestan grandes cantidades de bosques y selvas para producir el alimento para todas estas especies. Entonces, en conjunto, pues sí, es el impacto como industria, es la que tiene el mayor impacto a nivel global, ¿sí? 70% de la deforestación, más o menos al igual que México, a nivel mundial. También implica la mayor parte del uso del agua limpia y es una de las principales fuentes de contaminación de ríos, lagos, lagunas y océanos. Las cantidades de heces, de estiércol, de orina, las cantidades de agroquímicos que se utilizan también en la actividad ganadera, pues finalmente van a parar de alguna o de otra manera, ¿sí?, a los mantos freáticos, a los océanos, a los ríos, etcétera, etcétera, y es por eso que se le considera también una de las principales causas, quizá no la más, pero sí es una de las principales causas de contaminación del agua al sector ganadero. Y también seguramente vienen algunas inquietudes sobre el tema de producir carne de una forma más ecológica, de una forma orgánica. Sí se pueden reducir los costos, sin embargo, son incomparables con adoptar una dieta predominantemente vegetariana o totalmente vegetariana, ¿sí? Aquí en esta gráfica se nos muestra, las barras nos indican en equivalentes de CO2 de un auto marchando, en equivalentes de CO2, el impacto que cada una de las dietas tiene. Las franjas verdes son dietas en versión orgánica y las franjas anaranjadas son dietas no orgánicas, ¿sí? Podemos ver también la dieta vegana, la dieta ovo-lacto-vegetariana y una dieta que incluya carne o dieta omnívora. Y vemos, por ejemplo, por no ahondar mucho, que la dieta que incluye carne, así sea una dieta orgánica, ¿sí?, ecológica relativamente, ¿sí?, tiene un costo más alto en emisiones de gases que una dieta, por ejemplo, vegana, aunque no sea orgánica ni ecológica, ¿sí? Entonces, pues, por supuesto que todas las medidas que se adopten en el sector ganadero para reducir las emisiones son bienvenidas y no es una crítica de fuera, simplemente es mostrar también que una de las principales soluciones está precisamente en modificar nuestros hábitos de consumo hacia dietas vegetarianas o predominantemente vegetarianas, ¿sí? Reducir los consumos de alimentos de origen animal contrario a la tendencia que se ha estado presentando, por lo menos en nuestro país, que sigue en aumento. Y estos son algunos de los beneficios que conlleva adoptar una alimentación vegetariana o predominantemente vegetariana, ¿sí? Se estima que se ahorra entre 80 y 94% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Esto se refiere al ahorro de lo que cada una de las personas produce. Todos nuestros hábitos pues producen algo, ¿no? Gasto de agua, emisiones de gases, etcétera. Sin embargo, bueno, las dietas, adoptar una dieta de este estilo pues nos ayuda a reducir en un alto porcentaje nuestras emisiones, ¿sí? Conserva más del 70% del agua limpia, aproximadamente, usa 20 veces menos tierra para producir alimento, es decir, para producir proteína vegetal, 20 veces menos tierra, evita un alto porcentaje de la deforestación, ¿sí? Libera millones de toneladas cada año de granos que podrían ser destinados a poblaciones vulnerables. Se estima también que el comer proteína vegetal, comprar proteína vegetal procedente, por ejemplo, de las leguminosas y de los cereales, ¿sí?, es entre 6 y 10 veces más económico que conseguir proteína de origen animal. Y se estima que una dieta basada en vegetales conlleva un ahorro de 22% en nuestra factura médica, es decir, menor cantidad de visitas al médico, menor cantidad de medicinas y una calidad de vida y una vida más productiva en general, ¿sí?
recorte el 80% del costo estimado para la mitigación del cambio climático para 2050. O sea, hasta por ese lado es conveniente, ¿sí? Hablamos de 40,000 millones de dólares que se estima se requieren para ese año. Si hubiese una transición global hacia dietas vegetarianas, se podría ahorrar, recortar en un 80% ese gasto. Se salvan decenas de animales cada año por persona, que no es también poca cosa. Muchos animales en estos momentos están sufriendo detrás de los rastros lo inimaginable, ¿sí? Entonces, con el simple hecho de adoptar dietas más bajas en alimentos de origen animal o libres de origen animal, sí podemos ayudar a que muchos animales se salven. Se estima que en México, por cada persona que se hace totalmente vegetariana, se evita la muerte de entre 100 y 200 animales cada año. Entonces, si cada vida es valiosa en sí misma, podemos hablar de salvar entre 100 y 200 cada año solamente con modificar nuestros hábitos de consumo. Ok, si los reducimos a la mitad, ya estamos hablando de que evitamos la muerte de 50 o 100 personas, ¿sí? Más allá de las etiquetas de decir soy vegano, soy vegetariano, el simple hecho de elegir la opción vegetariana en el menú, el simple hecho de reemplazar la leche de vaca por leche de origen vegetal, ¿sí? De consumir menos carne y más cereales, de consumir más frutas y más verduras, esos simples cambios pueden estar conllevando beneficios muy importantes en muchos sentidos. Y esta infografía también es muy interesante porque es un caso de éxito en Brasil, en Sao Paulo, para ser específico, en donde se implantó en las escuelas públicas la medida de lunes sin carne, ¿sí? Una medida muy amigable. Ahora todas las escuelas públicas los lunes ofrecen un menú vegano, ¿sí? Sin mayor problema. No tuvieron que cambiar la ideología de nadie, no tuvieron que imponer nada a nadie, simplemente ofrecen un menú vegano todos los lunes. Escuelas públicas nada más, ¿sí? Bueno, esto ha conllevado que cerca de 1 millón de estudiantes se beneficien. Y fíjense en las cifras. En el tema del agua, precisamente, conlleva que cada mes, ¿sí?, se dejen de gastar 1,3 billones de litros de agua, ¿sí? Que 200,000 campos de fútbol en extensión equivalente se dejen de... No, perdón. Que el equivalente a 200,000 campos de fútbol, ¿sí?, en territorio de bosques o selvas dejen de ser deforestados, ¿sí? Que se reduzcan en 88,000 kilos de carne que eran consumidos anteriormente cada mes. Y en el tema de los animales, se evita cada mes la muerte de 25,000 animales, cada mes, nada más con esta medida, ¿sí? Y repito, no se le tuvo que cambiar la ideología ni los hábitos a nadie, simplemente fue una política que se estableció, muy amable, muy fácil de llevar a cabo, y que está teniendo resultados muy, muy importantes y que además está abriendo la puerta también a hábitos más responsables. Nos cuentan los compañeros de Brasil que a partir de esta medida, entonces están invitando a muchas ONGs a hablar sobre el tema, ¿sí? Desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la ética, de la parte ambiental y demás, pero hablar sobre el tema en todas las escuelas. Entonces es una experiencia en la cual se está generando bastante conciencia, se está sensibilizando a la población y se les está llevando información que puede generar cambios importantes a nivel global. Finalmente, estas son algunas de las propuestas que en la forma práctica manejamos. Nosotros sugerimos a las personas que adopten un día a la semana sin carne, que lo hagan de lunes a viernes y sábados y domingos ya se podrán dar sus gustos, que lo hagan una vez al día, es decir, que una de las 3 comidas al día, en el entendido de que desayunamos con huevo, comemos con carne y cenamos con leche, que una de esas 3 comidas sea completamente vegetariana. Ya nos ayuda también a reducir nuestro impacto hasta en un 33%. Un intercambio gradual, como ya decía, cambiar la leche de vaca por la leche vegetal, incluir más granos, más frutas, más verduras y menos carne, etcétera. Y finalmente, también está la propuesta de adoptar una alimentación completamente vegetariana. Ya ha sido avalada desde hace muchos años por las principales asociaciones dietéticas del mundo. Ya no hay ese riesgo de que nos van a faltar nutrientes. Por supuesto que si uno no la balancea correctamente, pues sí nos van a faltar, pero una dieta vegetariana bien balanceada es adecuada, es correcta para todas las edades de vida, para atletas de alto rendimiento, para mujeres en embarazo, en lactancia, para niños, para todas las edades. Y ya está mucho más que estudiado y hay también muchas publicaciones al respecto. Entonces también
creo que es importante ir derribando esos mitos donde se decía que si nos hacemos vegetarianos nos va a dar anemia, o nos van a faltar proteínas, o nos vamos a poner amarillos y nos vamos a morir, ¿no? Ya han sido desmentidos. Simplemente balanceándola correctamente, pues tenemos todas las posibilidades para llevar una vida saludable. Incluso, además, diferentes estudios muestran que las enfermedades crónico-degenerativas, que son ahora la principal causa de muerte en el mundo, pueden reducirse hasta en un 50%, varía del tipo de enfermedad, pero promedio en un 50% cuando se adopta una alimentación completamente vegetariana. Entonces, pues están las propuestas aquí en la mesa, y también con todo gusto, ¿sí? Ah, perfecto, sí, está bien, sí. Ok, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Israel, por ese tema y esa información tan impactante que nos acabas de compartir. Continuamos con nuestro tercer ponente, el doctor Gonzalo Hachkuri. Una breve reseña curricular. Licenciado, maestro y doctor en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es egresado de diplomados de actualización profesional en investigación interdisciplinaria y diplomado de Estados Unidos, Canadá y México, una dimensión internacional y regional, ambos de la UNAM. Su principal línea de investigación son las aguas transfronterizas y sus implicaciones dentro de los actuales marcos de integración económica regional en América del Norte. Sus trabajos de investigación han sido publicados en diferentes revistas nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación Internacional de Hidrólogos y de la Red Internacional de Docencia e Investigación e Intervención Inter- y Transdisciplinaria de la Política y Gestión del Agua, Waterland Gobasit. Su experiencia profesional la ha desarrollado en el Instituto Electoral del Distrito Federal como consejero electoral distrital y en el CIESAS del Instituto Politécnico Nacional como asesor externo. En el presente colabora como profesor de asignatura en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha sido premiado con la medalla Alfonso Caso por sus estudios de maestría. Obtuvo mención honorífica en la defensa de su tesis de doctorado y de maestría y ha sido reconocido con becas académicas del CONACYT y de la UNAM. Actualmente se desempeña como becario postdoctoral del programa de becas postdoctorales de la UNAM en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Sea bienvenido, doctor Gonzalo Hachkuri. Muchas gracias. Gracias, doctora Carmona, por la invitación y al comité organizador. Y bueno, aquí voy a tratar de plantear rápidamente qué es lo que está sucediendo con estos acuíferos transfronterizos en un panorama muy rápido, y voy a terminar mencionando qué es lo que sucede con México, y al final lo que vamos a mencionar es cuáles serían los puntos clave para una gestión compartida de los sistemas acuíferos transfronterizos, recordando, así como lo planteé en el título de la ponencia, que debe de prevalecer un enfoque de protección y conservación ambiental, y que eso es, digamos, lo que nos va a permitir sobre todo poner en la agenda internacional y en aquellas agendas bilaterales que se construyen entre los países interesados del tema este asunto, ¿no? Bueno, si nos damos cuenta, voy a hablar rápidamente cuál es la importancia y la relevancia mundial de estos sistemas acuíferos transfronterizos. Este es el análisis, el último mapa que planteó el International Groundwater Resources Assessment Center, que trabaja con UNESCO, donde mapeó todos los sistemas acuíferos transfronterizos hasta el 2015. Nos están informando que han inventariado 592 acuíferos transfronterizos, de los cuales hay 72 en África, 73 en América, 129 en Asia y Oceanía y 318 en Europa. En la frontera de México con los países vecinos, Estados Unidos, Belice y Guatemala, se han identificado apenas 18. No es un número final, sino que en la medida en que los especialistas sigan haciendo investigación, sobre todo lo que tiene que ver con la caracterización, evaluación hidrogeológica de estos cuerpos, pueden emerger más acuíferos transfronterizos. Bien, solamente quiero recordar un poco cómo está la distribución natural del agua, porque aquí el tema es la distribución política del agua, así es como yo lo veo. Mi formación es geografía política y yo lo que estoy viendo es la distribución política de estas aguas. Entonces, pero no podemos verlo si no hablamos rápidamente de esta distribución natural.
prácticamente, si se dan cuenta, de acuerdo al cuadro que presenta el texto del doctor Alfonso Rivera, nos está diciendo que, aquí voy a discutir el agua dulce, no el agua salada. De ese 100% de agua dulce que hay en el planeta, físicamente accesible en el mundo, bueno, pues está prácticamente el agua subterránea, glaciares, nieves perpetuas y permafrost es el 69.40%, pero no es físicamente accesible del todo. Sin embargo, el agua subterránea sí lo es con 30.28% y el restante son las aguas superficiales con 0.31%, es decir, ríos, lagos, lagunas, ¿no? Bueno, el 60% del agua dulce, entonces, si lo llevamos al tema de las fronteras, es importante porque es atravesada por fronteras políticas internacionales, el 60% de esta agua dulce. Dice el doctor Rivera, 40% de las cuencas internacionales están regidas apenas por algún tipo de acuerdo bilateral, ¿no? de distribución de agua, distribución política, ¿no? Aquí sí estamos viendo estas dos imágenes. La primera salió de un estudio de la ONU del 2012. En ese mapa nos están diciendo cuál es el nivel de intensidad de extracción de agua subterránea en el planeta para el año 2000. Si se dan, aquí se puede percibir que son los países desarrollados y los que están en proceso de desarrollo, sobre todo la cuenca Asia-Pacífico, los que están extrayendo más agua subterránea al año. Sobre todo, si vemos, hay países que tienen 100% de dependencia de extracción de agua subterránea, como Malta, Arabia Saudita, Túnez 75%, Bélgica, Marruecos, igual Alemania. En Estados Unidos el 75% de los condados de ese país dependen directamente del agua subterránea, según con los estudios de Sexter y Everett y Fox. Y bueno, si vemos rápidamente lo que plantea ahora UNESCO 2014, este cuadro de los principales países consumidores de agua subterránea, apreciamos que dentro de esos 10 países se encuentra Estados Unidos y México, con una diferencia muy significativa entre ellos, puesto que el primero consume en promedio en casi 4 años, 386% más veces que el segundo. Y bueno, pues cabe señalar que 72% de las extracciones de agua subterránea en todo el mundo se llevan a cabo en estos 10 países. Digo, aquí además hay que tomar en consideración otros aspectos como la población, las actividades económicas, la superficie del país o sus condiciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, la India es de 1/3 del tamaño de Estados Unidos o China. Irán es 20% más pequeño que México y 10% menor que Arabia Saudita, pero México tiene condiciones climáticas más húmedas que aquellos. En el caso mexicano, la Conagua informa que de los 653 acuíferos que tiene identificados en México, se extrae 54.72% para todos los usos, y de esas aguas se destinan para el riego 2 millones de hectáreas, lo que cubre el 50% y además se cubre el 50% de la demanda industrial y representan el 70% del suministro vital para las ciudades de este país. Si observamos abajo del cuadro, del apenas 30.28 de agua subterránea que se consume en el mundo, se calcula que apenas en términos globales estaríamos utilizando, y eso no se terminan de poner de acuerdo los hidrogeólogos, entre el 0.007% a un 0.05%. Bueno, este dato es muy importante porque eso nos hace un poco cuestionar cómo nos han venido planteando el discurso de la escasez. No sería ahora con estos datos tan natural como se ha querido plantear. Bueno, en la agenda global del agua, ¿dónde voy a encontrar el tema de las aguas transfronterizas? Eso es muy importante. En los objetivos de desarrollo sustentable post-2015, para el 2030, el número 6 dice asegurar el acceso al agua y saneamiento para todos. El punto 6.5 dice que para 2030 se debe de poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles. Esto incluye la cooperación transfronteriza según proceda. En la UNESCO, en su última publicación, en su estrategia a mediano plazo 2014-2021, dice en el tema 2, aguas subterráneas en un mundo cambiante,
el área focal 2.5 establece la promoción del manejo de los acuíferos transfronterizos. Y el tema 6, la educación y cultura del agua, clave para la seguridad hídrica, en su área focal 6.5, establece educación y cooperación para la gobernanza de las aguas transfronterizas. Ahora, en el diagnóstico global que hizo el Banco Mundial para la gobernanza del agua subterránea, ahí reconoce la contribución de la resolución de la ONU 63124, el derecho de los acuíferos transfronterizos, como un instrumento que estimula la adopción de los principios comunes legales en materia de distribución política de aguas subterráneas transfronterizas. Es decir, el tema ya se ha ido posicionando de alguna manera en la agenda política mundial y en la agenda del agua. Ahora, ¿cómo está este asunto de los sistemas acuíferos transfronterizos en América y en México? ¿Cómo se han venido inventariando y qué es lo que se ha priorizado en este proceso de inventariado? Lo primero que tendríamos que recuperar es la iniciativa ISAR Américas. La iniciativa ISAR Américas es un programa que estableció el Programa Hidrológico Internacional con la UNESCO para, se estableció o fue lanzado, mejor dicho, en la 14ª sesión del Consejo Intergubernamental del año 2000, y en esa primera fase del programa se proporcionó apoyo técnico para que se redactara un anteproyecto de artículos de ley, que es esta resolución 63124, y finalmente con este documento finalmente se mejorara la cooperación y el entendimiento mutuo de los Estados miembros, el fortalecimiento de sus capacidades y el desarrollo de acuerdos para el manejo sustentable de estas aguas transfronterizas. Se llevó a cabo, en 3 años, participaron 24 países y se definieron los siguientes niveles, de conocimiento: la geometría de los acuíferos transfronterizos, sus principales parámetros hidráulicos, los modelos hidrogeológicos, los modelos matemáticos de predicción, o sea, del comportamiento del agua, entre otros. Este fue el primer inventariado que salió en las Américas, y lo interesante aquí, es que nos están diciendo, ¿no?, que en América del Norte hay 21 acuíferos transfronterizos, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, y si se mide, ahí tenían ellos algunos indicadores, ya no tengo tiempo de describir cada uno de ellos, el nivel que se tiene de ellos es 80% suficiente. Esto sobre todo para Canadá y Estados Unidos, pero no para México. Caribe, hay 4 sistemas acuíferos transfronterizos, no se conoce prácticamente nada según este análisis. América Central, 40% de conocimiento suficiente, América del Sur, 27%. Entonces, bueno, la recomendación es desarrollar esquemas de gestión compartidos a partir de reglas jurídicas simples y claras. En el análisis académico, tenemos un cambio en la semántica, esto lo podríamos plantear en las conclusiones, un lenguaje cartográfico está cambiando, y lo cierto es que hay un proceso de visibilidad y reconocimiento del agua subterránea, porque se está viendo como punto de conflictos internacionales, regionales, locales, y que terminan en procesos de reclamación que finalizan en la producción de marcos jurídicos, políticos e institucionales que necesitan otorgar garantías para estos sectores involucrados, certezas de su propiedad, pues al final el agua subterránea cobra significado en la medida que está se inserta también en las fuerzas del mercado, pero también pone tensión el ejercicio de la soberanía sobre estos cursos que son compartidos. Bueno, de acuerdo a ese documento de ISAR, Iniciativa ISAR Américas, este sería un acuífero transfronterizo. Es un modelo un poco complejo, pero las 3 cosas que tendría que plantear o que son importantes en la caracterización de un acuífero transfronterizo serían puntos de recarga, puntos de descarga, zonas de tránsito. Y esto, que puede tener una distribución geográfica desigual porque la frontera política fue delimitada sin considerar
sin duda alguna, estas características del agua subterránea transfronteriza. Aquí por ejemplo, en el artículo también del doctor Rivera, este es el último, el 2005, lo que nos está planteando son diversos tipos de acuíferos transfronterizos. Digamos que aquí la aportación interesante de esta investigación hidrogeológica es que va planteando además los 3 flujos de agua subterránea que son prioritarios, o sea, va planteando 3 niveles de flujo de agua subterránea. Las aguas subterráneas próximas a la superficie, que son la primera flecha que está más próxima a la superficie, son los sistemas de agua locales. Esos sistemas de agua locales, dicen los hidrogeólogos, tardan en recargarse de 1 a 3 décadas. O sea, es agua que se recarga y tarda en descargarse 20, 30 años después. Estamos en un congreso de cambio climático, ¿cierto? ¿No? Estas aguas son cruciales para la lucha al cambio climático y al combate al cambio climático. ¿Por qué? Porque estas aguas se recargan fundamentalmente por la precipitación y son las que sostienen los diferentes ecosistemas, que son los que decía las personas que me antecedieron, ¿no? Que no se ven los usos, los ecosistemas. Bueno, estas aguas, antes de que nosotros las estuviéramos utilizando de la forma que estamos haciendo, como lo han mencionado ya, han servido para el sostenimiento de los ecosistemas. Por eso su cuidado debe de ser estratégico. La siguiente línea son los sistemas de flujo intermedios, que esos tardan en recargarse de cientos a miles de años, ¿no? De recargarse a descargarse. Y finalmente, la última flecha hasta abajo son los regionales, que pueden tardar millones de años en recargarse y descargarse. Estas aguas son ya fósiles. Entonces, si no hay una planeación en la perforación, dicen los especialistas, ¿no?, cuidadosa de estos pozos, no sabemos qué tipo de agua estamos sacando, extrayendo, local, intermedio o regional. Lleven esto entonces al plano de estos acuíferos transfronterizos y aquí el problema se pone más complejo porque tenemos una línea divisoria. Por ejemplo, en el Paísa, la línea divisoria coincide con los puntos de recarga. Y hay descarga en ambos países, inclusive hay descarga en 2 cuerpos superficiales, no sabemos aquí si son ríos o lagos, pero lo cierto es que si estos países que comparten ese acuífero transfronterizo en la zona fronteriza no establecen un programa de gestión que cuide el punto de recarga, 30, 40, 50 años después vamos a tener un problema ambiental muy fuerte que se va a expresar en el punto de descarga natural, que puede ser en los lagos o en las lagunas que está en cada uno de esos países. Digamos, quisiera seguir describiendo los otros, ¿no? Pero digamos, en el 3 tenemos lo contrario. El punto de descarga es un lago y los puntos de recarga están en cada uno de los países a una distancia distinta. Esto quiere decir que si los países no establecen un programa de gestión conjunta y de cuidado de sus puntos de recarga, en la zona fronteriza vamos a tener un determinado problema también 50, 60 años después. Bueno, quiero ir, digamos, a la parte del derecho internacional. Aquí es muy importante tomar en cuenta que la caracterización hidrológica es muy importante y luego vincularla con el derecho internacional y con los incipientes instrumentos de protección existentes. Solamente hay 2 convenios que hacen alusión a los sistemas acuíferos transfronterizos. Convenio Helsinki de 1992, que reconoce que el agua subterránea puede poseer el estatus transfronterizo siempre y cuando sea susceptible de verificarse que es atravesada por una frontera internacional. Si no se verifica, no entraría dentro de ese convenio. La otra es la Convención de Usos Internacionales de Agua de 1997, la Convención de Nueva York, que considera estos cursos ya como compartidos, pero el problema es que los considera solamente como una unidad física superficial, es decir, el acuífero tiene que tener una conexión con cuerpos superficiales. Si son acuíferos
no confinados no entran dentro de esa clasificación. Perdón, si son acuíferos confinados, no entran. Lo planteé al revés. Entonces, dice, aquellos acuíferos transfronterizos para esta convención únicamente serían los de naturaleza no confinada, excluyendo hacia los confinados y semiconfinados. Ese es el problema en esta convención. En suma, el convenio de Helsinki ya desarrolló un instrumento que se llama Directrices sobre Seguimiento y Evaluación de Aguas Subterráneas Transfronterizas para que los países que están adheridos a este convenio desarrollen protocolos y mecanismos de evaluación hidrogeológica y luego arreglos bilaterales de acuerdo a ese conocimiento. O sea, lo que están planteando es una ciencia fuerte para establecimiento de mecanismos y arreglos bilaterales que se lleven a cabo de acuerdo con los resultados científicos, porque no se puede especular mucho. El agua subterránea no se ve, o sea, no se puede distribuir tanto volumen de agua para ti, tanto volumen de agua para acá, como en los cursos de agua superficial. Ese es el problema. Aquí lo crítico es, se debe de conocer el punto de recarga, dónde se está recargando, en qué lugar, en qué parte del país, dónde se está descargando y cuál es la zona de tránsito, entre otras cosas. La resolución de la ONU 63-124 recoge eso. Este es un proyecto de resolución, no está vigente hasta el momento, se está discutiendo todavía, son 20 artículos, aquí estoy mencionando algunos de ellos: soberanía de los estados del acuífero, utilización equitativa y razonable, obligación de no causar un daño sensible, la obligación general de cooperar, etcétera. Aquí el problema es por qué no ha entrado, por qué no se ha aprobado en la Asamblea de Naciones Unidas, porque pone en tensión el asunto del ejercicio de la soberanía sobre estas aguas. Estos son cursos de agua compartidos, lo insisto, son cursos de agua internacionales, se comparten por país, con los países, aunque no se vean, aunque no sean visibles. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? La resolución 1803 del año 1962 reconoce la soberanía permanente sobre los recursos naturales, es decir, reconoce que los estados tienen una soberanía sobre todos sus recursos y pueden fortalecer su independencia económica a partir de ese ejercicio, y tienen que desarrollar una política de autodeterminación sobre esos recursos naturales. O sea, no los está obligando a que reconozcan la naturaleza transfronteriza de esos recursos, ese es el problema. Pero la resolución 3129, que se llama Soberanía sobre los recursos naturales compartidos, de 1973, establece ya todo lo contrario. Es decir, ahora desde una perspectiva de protección ambiental, llama a la cooperación efectiva para la conservación de los acuíferos y el establecimiento de sistemas de consulta, lo cual implica que los estados puedan gestionar el agua de acuerdo a sus intereses, sin olvidar sus compromisos derivados de las leyes internacionales. Esto es lo que está poniendo en tensión a los países para la aprobación o no de esta resolución. El asunto es qué tipo de soberanía debo de ejercer sobre estos cursos internacionales de agua y luego qué tipo de distribución política debo de plantear. En suma, digamos, los especialistas están planteando que debe, sin aprobación de este instrumento, ¿no?, los países que ya están interesados en compartir estas aguas deben de plantearse 4 principios fundamentales o que deben de guiar esas políticas o esos arreglos bilaterales. Uso equitativo y razonable del agua. Y lo de uso equitativo, eso ya nos plantea todo un seminario de discusión. ¿Qué significaría uso equitativo del agua subterránea transfronteriza? 2, obligación de no causar un daño significativo. Y esto es muy importante. México ya conoce la lección con Estados Unidos. Estados Unidos mandó a poner cemento en el canal Todo Americano, en el río Colorado, lo desvió antes de entregar en la presa Morelos a México, allá en Mexicali, y lo lleva al Imperial Valley y revistió, esa es la palabra, revistió el canal Todo Americano, y ya se ha demostrado que hay una alteración en el proceso de la recarga del acuífero, que es uno solo, que es el del Valle de Mexicali, y eso ha tenido ya una repercusión 50 años después del lado mexicano en la extracción del agua subterránea. Eso ya lo ha reclamado México.
ese es el problema con la distribución de estas aguas, que una mala planeación 60, 50 años después se empieza a ver. Por eso no se puede colocar tan rápido en la agenda, porque no se ven luego los efectos de la contaminación o de esta mala planeación. Finalmente, los otros dos es obligación de notificar e intercambiar información homologada, que eso es algún punto crítico. Ya no me va a dar tiempo de explicar a qué se refiere eso más concreto, pero lo diré. Si un país empieza a tener un intercambio de información sobre el acuífero transfronterizo y qué uso le está dando, esa información tiene que ser homologada. O sea, tenemos que medir de la misma manera, tenemos que cuantificar de la misma manera y tenemos que establecer parámetros que se entiendan entre ambos países. Si no, no sabemos qué es lo que estamos midiendo. Finalmente, la obligación de cooperar. Bueno, ya hay acuerdos y arreglos inspirados en la resolución 63-124. Mencionaré el acuerdo del acuífero franco-genovés, la declaración conjunta de San Juan, Argentina, que es el acuífero guaraní, y el memorándum de entendimiento para el sistema acuífero que está en Argelia, bueno, en el desierto del Sahara. Ya no voy a poder hablar mucho de México y sus países vecinos, ya se me está acabando el tiempo, pero lo único que diré es que entre México y los países vecinos no hay acuerdo bilateral para establecer la distribución política de estos acuíferos transfronterizos. Apenas el Acta 242, que viene a colación del Tratado de Aguas del 44 entre México y Estados Unidos, apenas hace alusión a las aguas subterráneas transfronterizas, y eso porque hubo un problema precisamente ahí en Mexicali en el año de 1973. Ya hay algunos antecedentes en materia de cooperación de sistemas acuíferos transfronterizos entre México y Estados Unidos. El más reciente es el programa TAP, que se deriva de la ley estadounidense del 2006, que fue para caracterizar 4 acuíferos transfronterizos entre México y Estados Unidos: Bolsón de la Mesilla, Bolsón Acuífero Río San Pedro, Santa Cruz, Bolsón de la Mesilla y Conejos Médanos, y Hueco, perdón, es que cambian los nombres entre México y Estados Unidos. Se desarrollaron y compartieron bases de datos sobre la calidad y cantidad de agua subterránea, se evaluó la asequibilidad y movimiento del agua y se desarrolló información relacionada a estos sistemas de flujo, pero no más, fue un trabajo casi técnico, no político. Entonces, bueno, pues aquí volvemos al tema. ¿Cómo tendríamos que plantear este tema? ¿Como un asunto de seguridad nacional o de soberanía interdependiente? Entre México y nada más Estados Unidos, pero también tendríamos que hablar Guatemala y Belice, para este tema prevalecen grandes asimetrías. Asimetrías en términos financieros, jurídicos e institucionales, ¿no? Que ese es otro tema y que ya no me dio tiempo mencionar. Y que, por ejemplo, para Estados Unidos sí es un asunto estratégico y de seguridad nacional. Para México no está muy claro todavía si lo es o no es. Belice no puede echar a andar una reforma que hizo en el año 2008 sobre agua, no la puede todavía implementar, pero hay cero referencia a estos cursos de agua internacionales. Entonces, bueno, son muchas asimetrías imperantes. En Estados Unidos ya están planteando los científicos el mapa de los acuíferos transfronterizos entre México y Estados Unidos, ya los están estudiando. En México el tema ahí va posicionándose lentamente con estas asimetrías. Y bueno, yo, digamos, ya para cerrar, para no pasar ese minuto que me han dado, es que los puntos claves en la gestión conjunta de estos acuíferos transfronterizos deberían de ser los siguientes: establecer un programa para definir y evaluar las características de estos acuíferos transfronterizos, evaluar el rendimiento sostenible y sustentable del agua subterránea, supervisar la distribución y reparto entre los usuarios entre ambos países, proponer caudales de extracción, monitorear y vigilar la calidad del agua extraída, alentar el intercambio diplomático y de información sobre usos de agua subterránea existentes y previstos y sobre instalaciones y actividades que puedan causar un impacto transfronterizo de acuerdo con lo establecido ya en las actas que México ha firmado, calcular y revisar los requerimientos presentes y futuros de agua subterránea, desarrollar y promover la creación de grupos interdisciplinarios de investigación científica en este tema, y cada uno de los acuíferos deberá de contar con un programa de gestión conjunta. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gonzalo Hachkuri, por su interesante plática sobre aguas transfronterizas. Continuamos con nuestra última ponente, que es la doctora María del Carmen Aurora Lara. Doctora María del Carmen Aurora Carmona Lara. La doctora María del Carmen Carmona Lara es abogada en la Escuela Libre del Derecho de 1974-1979. Tomó el curso de especialización del Derecho de Recursos Naturales en la Universidad Iberoamericana en 1980. Tiene un grado de maestra en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1982-85, y de doctora en Ciencias Políticas con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1996. Su ejercicio profesional ha sido como investigadora de tiempo completo titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al cual ingresó en abril de 1986. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene el nivel 2 desde el 2005. Fue subprocuradora jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, marzo 2009 a febrero 2010. En el transcurso de su carrera ha mantenido una importante actividad académica y docente, impartiendo en universidades cátedras, cursos y diplomados, entre los que destacan la Escuela Libre de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe y Golfo Centro a nivel especialidad, Universidad de las Américas, Universidad Utrecht de Holanda, Universidad Sorbona de París, en convenio Universidad de Anáhuac, doctorado en Derecho de la Empresa en la Universidad Complutense de Madrid, en convenio con la Universidad de Anáhuac, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, entre otras. Ha asesorado más de 70 tesis de licenciatura, maestría y posgrado en diversas instituciones de estudios superiores y de posgrado en México y en la Universidad Utrecht de Holanda, la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de la Sorbona de París, entre otras. Ha impartido más de 50 conferencias de foros y eventos nacionales e internacionales. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el ámbito internacional y nacional. Ha realizado importantes aportaciones legislativas, participando en la elaboración de instrumentos jurídicos normativos, asesorando, apoyando, elaborando o dictaminando proyectos de leyes al Congreso de la Unión, tanto a la Cámara de Senadores como a la de Diputados en diversas legislaturas y a los congresos locales, así como al Ejecutivo Federal, gobernadores y de los estados y presidentes municipales en reglamentos. También ha elaborado y participado en el proceso de elaboración de normas oficiales mexicanas, declaratorias, programas en materia de ambiental, energética, de aprovechamiento sustentable de recursos naturales, entre otras, así como participar activamente en el área jurídica del Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental, GAIA, de la Facultad de Química de la UNAM desde mayo del 2012. Muchas gracias, doctora Carmona. Le cedo el micrófono. Muchas gracias. Pues les agradezco mucho haber atendido esta convocatoria. Y mi ponencia va fundamentalmente en todo lo que hemos visto, sobre todo desde el punto de vista de lo que va a implicar el uso del agua y el uso del agua subterránea y la forma en que las medidas de adaptación y de alguna manera también las de mitigación en el caso del cambio climático tendrían que voltear a ver un poco esta historia, ¿no? El marco jurídico del cambio climático en estos momentos podemos decir que es amplio, en el sentido de que pues contamos con la Ley General de Cambio Climático y quiero destacar fundamentalmente un reglamento que muy poco se conoce y que creo que es importantísimo de que se sepa que existe ya un reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Estamos hablando de que desafortunadamente aquí es un reglamento que tiene que ver con emisiones a la atmósfera, pero hay que recordar que el RETSE, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes que finalmente lo lleva en este caso Semarnat, no nada más habla de emisiones a la atmósfera, sino que digamos que nuestra siguiente lucha o la siguiente paso tendría que ser un reglamento que finalmente también nos diera los mismos datos que para el caso del cambio climático en emisiones contaminantes tiene para el caso de el agua. También es muy importante en materia de cambio climático la Ley de Protección Civil y su reglamento, porque, y bueno, lo acabamos de vivir en estos momentos, resulta que ahí es en donde aparecen diferentes fenómenos. Y en el caso específico del cambio climático,
que está asociado a esta historia de protección civil, estamos hablando de los fenómenos hidrometeorológicos, en donde entonces se pone y se activa todo el sistema de protección civil. Cabe recordar que desde hace muchos años, y esto apareció también en el sismo de 1985, resulta que uno de los llamados o de los reclamos, que finalmente tampoco ya nos tocó otro sismo de un poquito menos magnitud, pero efectos casi iguales, resulta que uno de los llamados era: tenemos un sistema de protección civil, pero no tenemos manera, ante sobre todo el caso de inundaciones, ¿qué hacemos para la reconstrucción o la protección ambiental? O sea, digamos que tendríamos que tener asociado al sistema de protección civil una segunda fase que tiene que ver con cómo vamos a hacer la protección ambiental. Y les tengo una muy mala noticia. Tristemente, los fondos del Fonden, las actividades que se lleven a cabo, y que conste que un gobernador de Veracruz, ustedes averiguan quién, que no es el que se imaginan, porque no es el que está ahorita en la cárcel, está libre el gobernador que voy a hablar, sabía perfectamente que las obras que no eran aprobadas desde el punto de vista ambiental, las guardaba para que en el momento en que se diera el Fonden, con fondos del Fonden las registraba y no necesitan estudios de impacto ambiental. Entonces, la mala noticia es que en Chiapas, Oaxaca, Puebla, parte de Hidalgo y Morelos, las obras de construcción se van a hacer sin estudios de impacto ambiental, porque así lo dice la declaratoria de desastre. Esto es terrible porque precisamente entonces no aprendemos de los desastres, porque tendrían que ser uno de los datos para esto. Entonces, por eso es que es importante, porque cuando se hablan de medidas de adaptación se tienen que hacer con dos situaciones, y esto lo estamos aprendiendo con el cambio climático. Muchos dicen que es una falacia, que es una invención, pero entre son peras o manzanas, lo que estamos viviendo es una situación de periodos atípicos de lluvia, sequía, por un lado. Estamos viviendo también otro tipo de catástrofes naturales, y que entonces tenemos que tener claridad. En el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, lo que dice la ley es también una referencia al cambio climático, y obviamente la que, digamos, sostiene desde el punto de vista de la política ambiental, y que finalmente fue el origen de lo que ahora es la Ley General de Cambio Climático, es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con sus reglamentos de impacto ambiental, del RETSE, del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, y el caso de las áreas naturales protegidas, por decir algunos. El asunto es que el agua, en general, es un bien de dominio público federal, así lo califica la Ley de Aguas Nacionales, a pesar de que sí hay un tipo de aguas que son bienes de la nación, pero lo califica en el artículo 14 bis 5 como un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, así como prioridad y un asunto de seguridad nacional. ¿Cuáles son las conexiones de este término de seguridad nacional y de esta situación de calificarla como algo que es vulnerable? Bueno, que en el momento en que estamos hablando de vulnerabilidad, esta palabra jurídicamente es aplicada de una manera muy especial y con una serie de efectos jurídicos importantes en el caso del cambio climático. Cuando hablamos del agua subterránea, ya no nada más del agua, sino de las aguas subterráneas y el cambio climático, es porque resulta que los recursos hídricos subterráneos del mundo se encuentran en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hemos visto la práctica, la forma de vida, nuestro estilo, el American Way of Life o el estilo occidental de vida, nos lleva precisamente a prácticas insustentables, y desafortunadamente también lo hacemos en el caso de regiones áridas y semiáridas. En el caso específico es que en estos momentos una de las situaciones más
graves es que la sobreexplotación y la contaminación de las aguas subterráneas están poniendo en peligro, la sobreexplotación y la contaminación están poniendo en peligro una palabrita que nos estaba explicando Rosario de una manera muy interesante, pero que para mí es fatal en el caso del agua subterránea, porque tiene un valor jurídico todavía más profundo. Y es esta palabrita de la denominada disponibilidad. El problema es que los cambios del clima, en virtud de que si hablamos de cambio climático, déjenme decirles que el clima tiene que ver con humedad. Y en ese momento ya estamos hablando de agua. Y en ese momento ya estamos hablando de agua subterránea. Pareciera mentira, pero si se ve la situación como un ciclo es interesante. ¿Por qué? Porque yo digo que a los niños modernos, o sea, a los niños de este siglo, lo que tenemos que mostrarles no es que el ciclo hidrológico es porque hay una gotita de agua que cae de la nube y luego la chupa la florecita y luego todo funciona, ¿no? Sino lo que le tenemos que decir es, la gotita de agua está llegando de maneras con una cantidad enorme, pero en una ciudad que tiene 20 millones de habitantes y que tenemos que ver cómo se surte esa agua. Ya vimos que tarda, dice el doctor Hatch, cerca de 30 a 50 años. El agua que vemos llover hoy la van a ver nuestros nietos si les va bien, ¿no? Y tristemente, o sea, esta situación de no tener claridad respecto de cuál es el recurso y cómo se tiene que manejar, pues aquí es en donde finalmente también lo que nos está llevando es que tenemos una crisis del agua, pero tristemente nuestra crisis es de gestión, nuestra crisis es de organización. Y el problema es que si los técnicos, si los científicos, si los estudiosos nos están diciendo que el clima está cambiando, lógicamente que vamos a tener como efecto que el agua cambie también, ¿no? Sobre todo porque la descarga del agua subterránea, que era lo que nos decía el doctor Hatch, que es fundamental de saber en dónde se carga y en dónde se descarga. Fundamental en el caso de los gringos porque ellos son muy, muy litigiosos y nos la van a cobrar. Pues si nos la contabilizan y nos cobran el agua que se lleva el sol en el convenio de 1944, porque resulta que también para el caso del clima, tiene que ver un componente que es fundamental para los hidrólogos o los hidrogeólogos, que es precisamente el índice de evapotranspiración. O sea, ¿qué agua realmente se queda? ¿Qué agua realmente empieza a formar un cuerpo que puede ser susceptible de ser aprovechado, ¿no? Y el problema también es que el asunto no nada más es de cantidad. O sea, no podemos decir que la cantidad del agua subterránea, sino que desafortunadamente, y veremos que esta es la gran tragedia nacional, lo que no se vio, y yo digo que la crisis que no vimos en el terremoto fue la crisis del agua en la ciudad, que finalmente ha sido patética, dramática y hasta con armas, porque se estuvieron robando pipas, grupos armados, para llevarlas a donde ellos la necesitaban. Y por ahí hubo casi un conato muy fuerte, porque inclusive algunas de esas pipas fueron llevadas a una empresa y no lo permitió la población en el caso de Iztapalapa. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que el cambio climático puede modificar considerablemente el ciclo hidrológico mundial y que precisamente una de las situaciones es que el agua subterránea es vulnerable ante las variaciones extremas de las precipitaciones, las marejadas ciclónicas y otros efectos similares de cambio y obviamente el caso de la variabilidad climática. Bueno, de pronto uno dice, bueno, ¿y qué se ha hecho? A nivel mundial, muchas cosas, y desafortunadamente estamos en un ámbito en donde, como ya lo explicó el doctor Hatch, la política y los intereses ahora sí que individualistas y privados y mezquinos y egoístas, o como lo quieran calificar, nos lleva a no poder tener entendimiento de cómo podemos hacer el uso de recursos compartidos. Cuando digo el uso de recursos compartidos, estoy hablando de un tema que ahora está en el debate, inclusive filosófico y ético,
que tiene que ver con aquello que es común a todos, o sea, aquellos que son los bienes comunes. Y un bien común es el agua, y este es el que está en debate en este asunto. El problema es que no contamos con ninguna convención a nivel internacional en materia de agua. Lo más que tiene Naciones Unidas a nivel de política internacional es un programa hidrológico internacional, en donde que además está asignada a la UNESCO, y desde 2004 empezó un proyecto de evaluación de recursos hídricos subterráneos bajo efectos de la actividad humana y del cambio climático, que por sus siglas en inglés es GRAPHIC. Y el asunto es que es un enfoque multidisciplinario, resulta que atiende a cuestiones de investigaciones en física, química, biología, y obviamente esta información es precisamente para incorporar esquemas de gestión. O sea, trabajan los científicos para generar información, para poder establecer cómo nos organizamos en distribuir el agua y además cómo se va a generar una política pública al respecto, porque es un asunto público, porque es un asunto que todos compartimos. Los grandes temas de GRAPHIC abarcan la cantidad del agua subterránea, en el caso de lo que comentaba el doctor Hash, carga, descarga y el posible almacenamiento, porque también este es un concepto muy curioso dentro de lo que son las aguas subterráneas, porque uno se imaginaría que está en un depósito. Yo, comentando con los expertos que he estado conviviendo desde hace ya varios años, yo les digo que para mí son como que todos creemos que el agua subterránea está en un rotoplaza ahí abajo, que son cisternas, y no, las aguas subterráneas son acuíferos que son más parecidos a un río, pero bastante sinuoso, ¿no? Entonces estamos hablando de que por un lado es la cantidad y sobre todo atendiendo a esto, la calidad y sobre todo y fundamentalmente los aspectos vinculados a la gestión de este recurso. Hay una serie de métodos que ellos manejan y sobre todo que ellos están trabajando en esta manera de poder integrar aspectos que tienen que ver con la geofísica, la geoquímica, la paleohidrología, la teledetección y la modelización, porque esto he de decirles que siempre estamos atendiendo a modelos, o sea, no hay nada más que se maneja. Bueno, así entonces, ¿cuáles son los tres grandes de GRAPHIC? Bueno, es la política y la gobernanza, el uso de la tierra, ya lo había comentado Miguel Ángel Cancino en la mañana, y promover el uso de la ciencia y la ingeniería para estas situaciones. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en México y por qué le llamé a mi ponencia la actualización? Porque en el caso mexicano, viendo esto que está ocurriendo, viendo esta situación de los transfronterizos y también la forma en que Conagua ha presentado algunas iniciativas de ley, lo que podemos decir es que en México hay una falta total de interés de la defensa del interés público por un bien común, que además no está bien definido como bien nacional en el artículo 27 constitucional, y ahí está, lo pueden ver en pantalla. Lo que dice es que las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno. Y después dice, cualesquiera otras aguas que no estén incluidas en la enumeración anterior, que es una parte del párrafo quinto, no están las aguas residuales, cuidado, tampoco están las aguas subterráneas, no están las aguas residuales y tampoco las aguas pluviales. Entonces, dice que la Constitución se consideran como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que encuentren sus depósitos. Entonces, queda claro que el agua subterránea, en principio, son del dueño del terreno, en el caso mexicano, a menos, dice el propio artículo, que el Ejecutivo Federal, que es lo que está en azul, puede reglamentar su extracción y utilización y aún establecer una zona vedada. ¿Cuál es el primer problema que encontramos? Que no sabemos qué es el agua subterránea, porque la Ley de Aguas Nacionales le hablan como aguas del subsuelo, pero luego, para colmo de males, la cuota natural de renovación de aguas califica a las aguas del subsuelo como cuerpo de agua.
dice cuerpo de aguas del subsuelo. Y entonces, bueno, tienen mentalidad de rotoplas para las aguas subterráneas, ¿no? O sea, empezamos por no saber qué son aguas del subsuelo. Bueno, cuando vamos a la zona de veda, o sea, cuando vemos algunas, cuando ya decimos, bueno, ¿cómo se va a reglamentar? Lo interesante aquí es que en zona de veda se va a dar porque dice la ley que es notorio que en lugares que lo que se tiene que hacer es porque hay deterioro del agua en cantidad y calidad y porque afecta la sustentabilidad. No nos dicen qué parámetro ni nos dice cómo, ¿no? Y también dice o por daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Aquí el asunto, y en algún momento el doctor Joel Carrillo, con el que hemos trabajado un proyecto de ley de agua subterránea, en algún momento dijo, porque esa cita es del doctor Carrillo, dice que lo que se califica, cuando se califica en México un acuífero sobreexplotado, y miren que ha estudiado muchos de ellos, esto lo dice de uno que está al norte de Guanajuato, dice que el detonante a la hora de crear una veda, ¿qué creen que es? La construcción de pozos, que aumenta en forma significativa. Y entonces, bueno, pues estas son nuestras contradicciones de ley. Y vamos a la palabrita disponibilidad. La disponibilidad media anual de aguas del subsuelo, así lo dice la ley, habla de una serie de cosas y dice que es el volumen medio anual de agua subterránea que puede ser extraído de esa unidad hidrogeológica, y luego nunca me dice cómo califico esa unidad hidrogeológica, y para diversos usos, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Bueno, la disponibilidad natural media per cápita también se calcula, pero en 2013 de decirles que la disponibilidad natural media nacional fue de 4.547 metros cúbicos anuales por habitante. Y miren que me pasé varias horas tratando de encontrar una cifra que me dijera cuál era la disponibilidad, porque tampoco está fácil encontrarla. Bueno, el 27 dice que el Ejecutivo puede reglamentar esa disponibilidad. Pues, ¿qué creen? Que el presidente Peña Nieto en 2015 da el acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de las regiones hidrológico-administrativas. Y además, ya en 2016, lo que dice es que se dan a conocer las zonas de disponibilidad que corresponden a las cuencas y acuíferos del país para el ejercicio fiscal 2016 en términos de la Ley Federal de Derechos. O sea, me las califica para que me cobren, no para otra cosa, ¿no? Y bueno, vamos a disponibilidad. Bueno, estos términos de disponibilidad nosotros lo podemos encontrar con un término que también no está bien definido en la ley ni en ninguna otra disposición, que es el caso del término acuífero. Ustedes pueden ver ahí qué es la disponibilidad y otra palabrita que es maravillosa que se llama recarga. Pero entonces, si no defino el acuífero, ¿cómo voy a saber cuál es el volumen de agua que recibe un acuífero en un intervalo de tiempo específico? Que además lo tengo que dar con valores en metros cúbicos, valores en millones de metros cúbicos al año. La norma 011 del 2000 lo que habla es precisamente de esta disponibilidad y de un procedimiento, pero el problema es que otra vez me dice qué es disponibilidad, y disponibilidad está relacionado con una unidad geohidrológica que no está definida, y entonces ahí es en donde empiezo a dudar de todo. El problema que tengo es que ese es el término para supuestamente hacer los reglamentos en materia de agua subterránea. ¿Por qué? Porque eso fue lo que determinó que hay o no 653 acuíferos, pero de esos 653 acuíferos nuestra desgracia es que entre 100 y 106 están sobreexplotados. Pero no para ahí el asunto. 32 de ellos, en 2015 se dice que tiene suelo, que están
salinizados, pues, o sea, presencia de suelos salinos y agua salobre. ¿Cuál es el problema fundamental? De que en 16, el volumen de extracción, en este caso, sobre todo para el caso de la zona metropolitana o la zona del Valle de México, estamos hablando de que son cifras de extracción, pero no hay nadie que regule la extracción. O sea, no hay, claro, me van a decir, pues es que está en las concesiones, pero ya vimos la inconsistencia de las concesiones, en el caso, ya se dijeron, en el caso de la agricultura. Y bueno, ¿cuál es el problema? Que en México solo se miden los disueltos, los sólidos disueltos totales que están relacionados con salinidad. Si hay mercurio, si hay plomo, si hay flúor, si hay radón, como ha ocurrido en algunos lugares con radioactividad, eso no nos preocupa, que no esté salada, nada más. Y no sabemos qué bacterias, qué virus, no sabemos qué es lo que está pasando con el agua que estamos tomando, porque además tristemente creemos que cuando se potabiliza se limpia de todo, y no, se limpia de ciertos organismos, pero hay otros, sobre todo el caso de metales pesados, que nos están manejando. Y estos datos lo dicen las estadísticas del agua, y lo que dice es que dice, sin embargo, se encuentra dentro de los límites establecidos por la norma referida, la norma 127 de SSA, con excepción de la porción oriente del acuífero, en la zona de Iztapalapa, en la que las concentraciones de hierro y magnesio superan las máximas concentraciones permitidas para consumo humano. Datos publicados por la Comisión Nacional del Agua, y por eso les digo que es la crisis que no vimos a la hora de ver la crisis del temblor. ¿Cuál es el problema aquí? Que bueno, que en México hemos vivido con la historia de la degradación y de una extracción incontrolada, y el problema es que nadie regula ni los pozos, ni la extracción del agua, y mucho menos las bombas, en el caso mexicano. ¿Por qué? Porque sería muchísimo más fácil que con agua lo que dijera es que se prohíbe en México. Claro, yo sé que aquí hay mercado negro y que podrían pasar muchas cosas, pero bueno, decir que hay una cierta capacidad instalada de extracción y que no se puede tener más de ella. Y otra de las tragedias nacionales es que ni siquiera sabemos cuántos pozos existen en el país. Claro que si hay un pozo, existe el famoso, la propia ley dice que no ejecutar la destrucción de pozos que hayan sido objeto de relocalización, reposición o cuyos derechos hayan sido transmitidos totalmente a otro predio, así como dejar de ajustar la capacidad de sus equipos de bombeo cuando se transmitan parcialmente los derechos o uso, es una infracción, ¿no? Y bueno, esta infracción es el hecho de que puede tener de 5,000 a 20,000 días multa, y en este caso equivale a la percepción neta diaria de todos los ingresos de que esté realizando la falta, además de que se supone que se tendrían que actualizar mensualmente de cuando se hizo esto ahora. Y bueno, todo esto se oye precioso, pero no tenemos ningún dato sobre pozos. Y obviamente tampoco de cuánto estamos sobreconcesionando. No existe una base de datos actualizada que indique quiénes son los concesionarios o asignatarios, y quizá lo más preocupante, el volumen que está siendo concesionado. Vuelvo a decir, ni siquiera platico de la calidad. O sea, nada más estoy hablando de volumen de extracción. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Ponernos de acuerdo respecto a la definición de acuíferos. Sabemos que hay un nuevo paradigma, que es el paradigma de los sistemas de flujo, y entonces necesitamos actualizar toda la legislación en materia de aguas, porque lo que estamos haciendo es precisamente una serie de inconsistencias que saben a quién les beneficia,
a los grandes bufetes de abogados que defienden a los industriales que sacan cada vez más agua, a quienes manejan en el caso de la agricultura y desafortunadamente también lo que sí nos está afectando, y con esto termino, que además son varias situaciones. Una de ellas es que el no saber la calidad del agua, que es la que nos abastece a casi todas las ciudades de este país, lo que nos está llevando es a un índice terrible de enfermedades. No sé si ustedes sepan lo que pasa en el estado de Tlaxcala, es alarmante lo que pasa respecto a situaciones de problemas renales. México tiene, en el caso de Tierra Blanca, Veracruz, el lugar más alto de diálisis en el mundo, y todo esto es porque no tenemos derecho a conocer el riesgo en el que nos encontramos al no saber de qué tipo de agua me abastezco, quién se beneficia de esa agua, ya vimos en estos momentos cuál es el problema, y por eso, bueno, yo creo que se merece una reforma el artículo 27 constitucional, no ha sido tocado en 100 años, el artículo 4 constitucional reconoce una serie de derechos y por lo tanto una legislación de agua subterránea no ha sido actualizada. Contamos con un reglamento de los años 50 y de ahí para acá una serie de normas que están desactualizadas, que están encontradas, que están mal hechas. Y cuando digo mal hechas es porque sí están mal hechas, incluyendo la 001, en donde cuando me dice que nada más tengo DBO, DQO y partículas suspendidas totales, pues lo que pasa es que no me está diciendo todo lo demás, que finalmente es todo lo que realmente genera un problema grave en nuestra salud. Por ello es que creo que tenemos que actualizar la legislación en materia de agua subterránea y que el asunto del cambio climático nos tiene que llevar precisamente a esta situación. ¿Por qué? Porque si decimos que el cambio climático tiene que ver con estas variaciones, sobre todo en el caso de la cantidad de agua que tenemos en términos de CNA disponible, que en realidad no tenemos en este país agua disponible y que los decretos que finalmente nos están emitiendo de manera unilateral y de manera muy peculiar en el caso de nuestra gestión del agua, creo que tendríamos que ponerlos en tela de juicio. Y aquí, pues la invitación es, ¿qué hacemos para que la gestión del agua permita una serie de medidas que no nada más vayan en el sentido, y esta es la parte de la transversalidad, para el cambio climático, sino que sobre texto de esta situación podamos también actualizar, modernizar, sobre todo la gestión del agua y por supuesto su normatividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmona, por esta actualización de aguas subterráneas. Bueno, en este momento damos por concluida esta mesa y los trabajos de este día de hoy. Y haremos entrega de unos pequeños regalos del PINC a nuestros ponentes. Y los invitamos el día de mañana. ¿Tienen alguna pregunta? Por tiempo ya no hay. ¿No? Ya no hay sección de preguntas. ¿Una? Lo que sucede actualmente es que hay derecho de veda por decreto y todo lo demás, pero los desarrolladores compran los derechos de explotación de un pozo agrícola y para comenzar un desarrollo. ¿Qué se hace ahí? Porque ya no hay agua, pero compro algo de ese tipo. Aquí el problema fundamental es precisamente esta falta de definiciones, en el sentido de que el uso, o sea, en la ley dice que esto no se puede llevar a cabo, pero el asunto está en que la transmisión de estos derechos está también manejada en la ley. O sea, las propias leyes tienen contradicciones y de ahí es que entonces se tiene que ver de una manera integral esta actualización y esta reforma. Pues muchas gracias. Nos esperamos mañana. Mañana vamos a hablar de aspectos económicos del cambio climático y sustentabilidad y cambio climático.